Cuando los exploradores europeos estudiaron por primera vez las ruinas del Gran Zimbabue a finales del siglo XIX, estuvieron convencidos de que ese enorme complejo palaciego real, con sus altas murallas y torres de piedra, no pudo ser obra de los africanos locales. Afirmaban que las ruinas debían ser obra de fenicios o árabes, y sugirieron historias que relacionaban el yacimiento con las fabulosas minas del rey Salomón y la reina de Saba. Simplemente no encajaba en el proyecto colonial europeo considerar que a los africanos negros fueran capaces de desarrollar una sociedad con tanta riqueza y la complejidad necesaria para producir semejante magnificencia. Hubo una sensación de incredulidad similar cuando los europeos se encontraron las sorprendentes cabezas de cobre del Ife en lo que ahora es el suroeste de Nigeria. Tanta estética como técnicamente, estas estatuas datadas del siglo XII y XVI superaban o igualaban lo que se estaba produciendo en Europa en la misma época. Pero al acumularse las evidencias arqueológicas tanto en el Ife como en el Gran Zimbabue, quedó claro que en ambos lugares habían florecido reinos indígenas prósperos y poderosos durante la época de la Edad Media europea. Y estos eran solo dos de una serie de reinos e imperios ricos que crecieron en el África subsahariana durante la era precolonial. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y así como lo escucharon muy bien, hoy siendo 14 de octubre, vamos a hablar de los imperios y reinos en África. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Fue en África donde evolucionaron nuestros primeros ancestros humanos hace unos 4 millones de años. 2 millones de años después, el Homo erectus, una primera especie humana, que se le llamó así, empezó a extenderse fuera de África, llegando a Europa y el este de Asia. Los humanos modernos, Homo sapiens sapiens, también se desarrollaron en África hace unos 200.000 años. Desde hace unos 100.000 años, algunos de estos humanos modernos empezaron a emigrar a Europa y Asia y desde ahí llegaron a Australia, Oceanía y América. África se vio afectada por un cambio climático después del 5000 a.C., que propició la formación del desierto del Sahara. Esto creó una barrera física entre los pueblos a ambos lados del mismo, y aquellos que vivían al norte del desierto cayeron dentro del ámbito del Mediterráneo y del Oriente Próximo. Su historia está mezclada con la del Antiguo Egipto, de Cartago, de los imperios de Alejandro Magno, de Roma, los árabes y los turcos otomanos. Por el otro lado de la gran división, la evolución fue en líneas generalmente independientes. Hacia el año 4000 a.C., las comunidades agrícolas se habían establecido en las sabanas de Sahel, la zona justo al sur del Sahara. La fundición del hierro surgió en África Oriental en el primer milenio antes de Cristo, y algunos asentamientos importantes crecieron con el impulso del comercio con los nómadas del desierto en el norte y los pueblos de las selvas en el sur.
Hace unos 2000 y 1500 años, las comunidades agrícolas de la Edad de Hierro iniciaron su expansión hacia el sureste desde África Oriental en lo que se conoce como la migración bantú. Los cazadores-recolectores indígenas del sur, claro, fueron marginados. Los pigmeos de África Central se refugiaron en las densas selvas tropicales, mientras que los San, que son los bosquimanos de África Austral, quedaron confinados al desierto del Kalahari. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa después de casi 5 minutos que empezamos con nuestro programa para recordarles a ustedes nuestras diferentes plataformas donde nos pueden escuchar. Recordemos que estamos en Anchor, donde pues empezamos ahí, como es nuestra plataforma madre, por decirlo de algún modo, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, y recientemente hace menos de un par de meses, quizás como un mes y piquito, abrimos nuestro canal en YouTube, porque había gente que nos decía, ¿y por qué no lo tienes en YouTube? Y yo decía, pues es que quizás no, pensé que YouTube sería solamente para grabarse y estar haciendo videos, pero después me di cuenta que también ahí podíamos poner nuestros audios de podcast que tenemos, y pues los hemos estado subiendo. Quizás en un futuro podamos hablar ya de forma visual y empezar a crear estos videos para poderlos subir y hacer lo que estamos haciendo, pero en forma visual, por decirlo de algún modo. Vamos a hacer esta pequeña pausa y les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes también ahí en la cajita de comentarios en YouTube, y nos pueden tuitear en @isum.g1 y en Facebook como Crónicas Lunares de Zoom, en Instagram como crónicaslunares.zoom, y pues creo que hasta el momento nada más. Vamos a hacer la pausa ahora sí y continuamos. En algunos lugares tuvieron lugar contactos entre el África subsahariana y los pueblos del norte. El Nilo proporcionó un enlace entre el Egipto de los faraones y los pueblos de piel más oscura del sur, en Nubia, en el norte de Sudán. Y Nubia fue conquistada por los egipcios a principios del segundo milenio antes de Cristo, y algunos de los faraones posteriores fueron en realidad de origen nubio. Fueron los nubios los que, alrededor del año 100 después de Cristo, establecieron el reino de Auxum a lo largo de la costa del Mar Rojo. Inicialmente, Auxum también gobernó sobre parte de Arabia, pero más tarde los gobernantes penetraron más en el interior para formar el reino de Abisinia, en lo que actualmente es Etiopía. Abisinia adoptó el cristianismo en el siglo IV después de Cristo y tuvo éxito en el mandamiento de su identidad e independencia contra la influencia árabe musulmán y la invasión europea hasta la ocupación italiana en el año 1935 al 41. En otras partes de África empezó a dominar el Islam. Después de extenderse con rapidez por el norte del continente en el siglo VII, comenzó a filtrarse hacia el sur a través de las rutas del comercio transsahariano y se estableció en el Sahel en el siglo XI. Los marineros árabes también extendieron su religión y cultura por la costa oriental de África, donde establecieron una serie de puestos comerciales como Momsaba.
Fue el comercio de oro con los árabes en la costa de África Oriental lo que proporcionó la riqueza necesaria para construir el Gran Zimbabue en los siglos XIV y XV. La explotación de oro, de marfil y esclavos a través de las rutas de las caravanas transaharianas también cimentó la riqueza y el poder de una serie de imperios y reinos que dominó sucesivamente África Occidental y el Sahel. Desde el siglo VIII al siglo XI, el imperio de Ghana se extendió sobre partes de las modernas Mauritania y Mali, y se decía que sus gobernantes podían reunir un ejército de 200.000 hombres. En el siglo XIII y XV, el imperio Mali dominó la cuenca alta del río Níger y hacia el oeste llegó hasta la costa del Atlántico. Otros imperios le siguieron. El Songhai de los siglos XV y XVI, que incluso fue más grande que el de Mali, y Bornu, centrado alrededor del lago Chad, que alcanzó su cenit en el siglo XVII. El comercio de esclavos aumentó exponencialmente cuando en el siglo XV los portugueses establecieron puestos comerciales a lo largo de la costa atlántica de África. A los portugueses le siguieron los holandeses, los franceses y los ingleses y una serie de reinos africanos del interior. Benín, Oyo y Anshati florecieron en parte al satisfacer las necesidades de demanda de esclavos. El comercio de esclavos, mediante el cual millones de africanos negros fueron embarcados hacia el otro lado del Atlántico para trabajar en las plantaciones del Nuevo Mundo, tuvo un efecto intensamente destructivo sobre la sociedad tradicional africana. Este holocausto africano, por llamarlo de algún modo, como le han descrito algunas personas, dejó el continente maduro para la ocupación colonial europea a finales del siglo XIX. Solo unos pocos reinos africanos, como los Anshati en África Oriental y los Zulúes en África Austral, fueron capaces de ofrecer una resistencia efectiva y al final también fueron aplastados. Aquí hay una gran cantidad de médicos, jueces, sacerdotes y otros hombres instruidos que se mantienen espléndidamente a costa y a cargo del rey, León el Africano, que describe Tombuctú, la capital del imperio de Mali. Tal era la riqueza del imperio de Mali que cuando su devoto gobernante, Mansa Musa, realizó la peregrinación a la Meca en el año 1324, llevó consigo decenas de miles de seguidores, soldados, esclavos, esposas y funcionarios de la corte, junto con 100 camellos, cada uno de los cuales cargaban 45 kilos de oro. Cuando llegó al Cairo, gastó tanto oro inundando la ciudad con su amabilidad que se disparó el coste de bienes y servicios y la moneda local le costó varios años recuperar su valor. Entre las minas de oro de las llanuras del interior, existe una fortaleza de piedra de dimensiones maravillosas. Vicente Pegado, capital de la guarnición portuguesa de Sofala en la costa de Mozambique, que nos ofrece la primera descripción europea del Gran Zimbabue en el año 1531. En el año 4000 a.C. se establece la agricultura en el Sahwe. En los siglos 8 y 6
antes de Cristo, una dinastía nubia gobierna Egipto. En el año 500 antes de Cristo, la cultura Nok de África Oriental desarrolla la fundición del hierro. Del año 1 al 500 después de Cristo fue la migración de Bantú. En el año 100 después de Cristo fue la fundación del reino de Auxum. En el siglo IV, Abisinia adopta el cristianismo, como ya lo habíamos dicho. En el siglo VII, el Islam se extiende por el norte de África. En el siglo VIII y XI fue el imperio de Ghana. En el siglo XI, el Islam se establece en Sahel. Y en los siglos XII al XVI fue el reino de Ife. En los siglos XIII al XV fue el imperio de Mali, y de los siglos XIV y XV fue la construcción de la Gran Zimbabue. En el siglo XV los portugueses establecen puertos comerciales en la costa occidental de África, y de los siglos XV y XVI fue el imperio Songhai. En los siglos XVI al XIX fueron el comercio de los esclavos en el Atlántico. En el año 1652 los holandeses fundan una colonia en Ciudad del Cabo, y en el siglo XVII fue el máximo esplendor del imperio Bornu y el reino de Benín. De los siglos XVI al XVIII florece el imperio Oyo. En la década de 1820, Shaka forma un poderoso imperio llamado Zulu en el sur de África. De los años 1824 a 1901, el reino Ashanti resiste a los británicos. Del año 1875 a 1900 fue el reparto de África, como se llamó en su momento, y el continente se divide entre las potencias coloniales de Europa. En el año 1879, los zulúes derrotan a los británicos en Itzatwana. En el año 1896, los etíopes rechazan una invasión italiana. Y pues para terminar nuestro programa el día de hoy, les voy a mandar un saludo a la gente que deseamos. La semana pasada les mandamos un saludo a la gente de Egipto. Ahora les quiero mandar un abrazo muy fuerte, muy caluroso a la gente de Budapest, allá en Hungría, que es donde nos están escuchando también, donde me siento muy contento que un país europeo de esta magnitud nos escuche. Y pues nada, creo que por el día de hoy sería todo, más que tengan algún mensaje que darme o algo que quisieran que se dijera la próxima semana o en los días subsiguientes al día de hoy. Recordemos que la próxima semana tenemos nuestro tema de hoy fue los imperios de África. Y la próxima semana tenemos el Renacimiento, hablaremos del Renacimiento también, eso es algo importante de nuestra historia porque tenemos que conocer ese florecimiento que hubo en la Europa medieval y que cómo fue, fue tan fuerte que a todos los demás países pues nos llegó esa época de florecimiento llamada el Renacimiento. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónicas Lunares. Los espero para que me escuchen el día de mañana con nuestro programa de Historia del Arte. Y pues nada, muchísimas gracias por estar.